Weich. Exactamente, ya sabía que me ibas a corregir, porque por eso eres mi guía. Sí, bueno, Porque él sí sabe pronunciar el prusiano, Sí. australiano. Weich. Exactamente. ¿Cómo se Fue él y Emil Ludwig fueron los padres de las biografías contemporáneas. Contemporánea. Y, a ver, hizo biografía de Dostoyevsky, por ejemplo, y de muchos escritores rusos. Era un gran apasionado de la literatura. Eran referentes. Weich y Ludwig. Emil Ludwig. Exactamente. Eran los que hacían las biografías de personajes en su momento. Exactamente. Fíjate, este libro se escribió en 1927. O sea, hace 99 años. El próximo año cumple 100. Pues fue la época en la que está más o menos naciendo Adán, ¿no? Más o menos. Pero en los años 30 o 40, este libro o este autor era el más conocido, el más leído y el más popular en el mundo, para que vean escuchen nuestros radioescuchas. Ese lo leía mucho mi madre, yo nunca lo leí. Bueno, a ver, maestro, este libro me lo dejó mi papá, tal cual. O sea, nuestros padres leían a este autor en esa época, eran en los 30, cultos, 40, maestro. 50, sí, la verdad es que y este libro, ahí está, pues, de lo que me dio mi papá de su biblioteca. Y este libro, Momentos Estelares de la Humanidad, es un libro extraordinario. Sí. Son 14 etapas o momentos de la historia que ahorita le comentaba al padre Salvador, que son... muy mala referencia, pero bueno, adelante. Que son esos 14 etapas que les van a encantar, fíjense. Se los voy a contar algunas para que disfruten esta narrativa de este gran autor austriaco. Y empieza el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. La primer momento histórico que él rescata es la extinción del escritor, orador y senador de la República, Marco Tulio Cicerón. ¿Abogado? Exactamente. Era abogado. Ese es el primer momento, o sea, dice, ahí empieza la historia a cambiar y a resaltar, y no podemos quitar esa parte de esa historia. Marco Tulio, fíjate, pero hay una frase en la novela biográfica que hiciera de Marco Tulio Cicerón, Taylor Caldwell, Ajá, que hizo algunas novelas, sí. Le llaman novelas históricas, pero no dejan de ser novelas, en donde Cicerón veía a su madre, decía, mi madre ya es una anciana, tiene 34 años. Claro, exactamente, porque el promedio de vida era 40. Era 40, 45. Exactamente, O sea, sí, a lo pero si mucho. la madre tenía 34 años, ¿a los cuántos años lo tuvo? Pues a los 12 o 13 años quizá, ¿verdad? Era la época en la que te casaban las romanas a los 12 o 13 años. Exactamente. Pero vivían a los 40, sí, o sea... así es. Exactamente. Y esa etapa del gran senador romano, de lo que es... Era el gran tribuno. El gran tribuno. No, pues cuántos libros hay de él, cuántos discursos hay de él, de democracia, justicia, de libertad. Las Catilinarias, porque él tenía un rival ahí, Sergio Lucio Catalinia. Sí. Y él escribió, Cicerón, las que eran discursos realmente asombrosos. Extraordinarios. Porque era un hombre de leyes, ¿eh? A ver, guía, de ahí se creó el derecho romano. De ahí se creó, pues, las primeras prácticas democráticas. De ahí fue el nacimiento del Imperio Romano. Así es. Por eso, Stefan Zweig. Nunca será un casino. Oye, guía, como la bike, como la bicicleta me hubieras dicho. Sí. Bueno, entonces Stefan Zweig se pasa de ese año, del 15 de marzo del 44 a.C., al 29 de mayo de 1453. O sea, se brinca 1500 años prácticamente. ¿En dónde crees que para? En la conquista de Bizancio, la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos, y es el último reducto del Imperio Romano que da inicio a la Edad Moderna. Fíjate, o sea, pasó el nacimiento de Cristo, toda la Edad Media, que no hubo, pues, descubrimientos, no hubo prácticamente ningún hallazgo. Eso es lo que uno piensa, Ramiro, pero mira, te voy a dar un ejemplo clásico. En la época del medievo, de los años feudales y todo, pues, las plagas acababan con las cosechas. Sí, es correcto. No había insecticidas. Plaguicidas. Sí. No estaba Morden. Sí, entonces no había Monsanto ni nada de eso, ¿no? Bueno, saludos al José. Resulta que una plaga que le pegaba mucho a las hortalizas, era la plaga de los babosos, de las babosas, Ajá. los caracoles. Ajá. Se comían todo.
¿Sabes cómo lo paraban? Con la ceniza de los fogones de la madera. El caracol, al entrar en contacto con la ceniza que rodeaba las plantas, empezaba a secar. Y va para atrás, no va a poder agarrar nada. Porque si le seguía se iba a morir. Y encontraron plaguicida. Y fíjate, con el ajo encontraron otro plaguicida. Ajá. Luego, En esa época. Pero sí. quizá a lo mejor lo vieron de una explosión de un volcán cuando se cayeron las cenizas. lo que a sea, lo mejor. lo que sea, ¿no? Pero además se dieron cuenta que la ceniza tenía muchos nutrientes, que en aquel entonces no los conocían, ¿no? Que el nitrógeno, que todo lo demás, ¿no? Y lo utilizaban también como... Sí, como fertilizante. Una edad medio oscura, pues prácticamente no. Sí, realmente a lo mejor no se documentaban tantos Sí, hallazgos. eso es otra cosa, A eso quizás se refiere a esta etapa. Entonces se detiene en eso y luego empieza la Edad Moderna. Y luego se pasa al 25 de septiembre de 1513 y pone esa fecha porque es lo que le llama él la huida hacia la inmortalidad, que es el descubrimiento del Océano Pacífico. No habla del descubrimiento de América, del descubrimiento del Océano Pacífico. Acuérdense, ¿quién se hizo a la mar? Los portugueses, los españoles. Fueron por eso Brasil, ¿verdad? Pues hablan portugués y por eso acá hablamos español. Los ingleses, que se vinieron también para acá a Estados Unidos. El portugués y el español se habla por la línea que el Papa determinó que se pusiera de aquí para allá España, de aquí para allá Portugal. Entonces, pero de hecho los grandes navegantes fueron los portugueses, ¿eh? Sí, eran los buenos. Exactamente. Entonces, ese otro momento, y habla de Vasco Núñez de Balboa, que hace el descubrimiento prácticamente del Océano Pacífico. Entonces, es otro momento. Y luego la resurrección de Handel el 21 de agosto de 1741, con su tema del derrame cerebral, cuando le da un derrame cerebral. Y también guía algo que te va a encantar. 25 de abril de 1792, la Marsellesa. La Marsellesa, origen de la Revolución Francesa, Raget de Sidle. Raget de Sidle. Exactamente, ese es. Exactamente. Murió en un hospicio miserable el autor de la Marsellesa. Que es el himno nacional francés, sí, y que fue el cántico de la Revolución. Exactamente. La Marsellesa, que es muy bella, muy bella, muy bella. Exactamente, pero fíjate cómo se detiene en estos episodios de la manera, dice, oye, esto fue una cosa que cambió todo, porque miren, uno de los episodios también es lo de la batalla de Waterloo o Waterloo. Waterloo es un pequeño poblado que está muy cerca de Bruselas, de Bélgica, a 25 minutos, que hasta ahorita no tiene más de 50,000 habitantes, pero en ese lugar fue la última batalla de Napoleón. Se había escapado de la aldea donde lo habían puesto de Elba, se había escapado y vino en un enfrentamiento que aquí lo destaca y lo narra de una forma impresionante. 80,000 franceses contra 120,000 ingleses, holandeses, alemanes y prusianos. Imagínense ese enfrentamiento. Ajá. Hagan de cuenta, si aquí en Nuevo Laredo pues somos 400,000 más o menos, iríamos, si fuéramos 80, 1 de cada 5 a la batalla. Nomás para que vean el tamaño del ejército de Napoleón, puros franceses, contra 40,000 más, prácticamente 50,000 más del otro ejército. ¿Cuántos perecieron en esa batalla? 50,000 de los 80 y los 120,000. ¿Por qué perdió Napoleón? Y me llama mucho la atención y lo voy a traer en referencia a lo que pasó el 5 de mayo de 1862 acá en Puebla. Porque curiosamente en la misma tarde, fue una misma tarde en diferentes días y época, hubo una caída de agua. Entonces el terreno fangoso, que de hecho está muy, muy normal que pase, hizo que los cañones, las balas de los franceses exactamente no pudieran, y aparte el ejército prusiano, que atacó un flanco distinto que no se esperaba Napoleón, terminó con el ejército francés. Igual nos pasó acá en México, en Puebla,
porque se vino una granizada en la tarde y por eso, bueno, se nos facilitó el triunfo que tenía encabezado Ignacio Zaragoza, ¿no? Y que decía, las armas mexicanas en cubierto de gloria, que le mandó a Benito Juárez. Le pasó lo mismo a los franceses en esa parte. Y ese es un momento histórico porque, pues, Francia pues, deja de tener esa hegemonía en esa guerra que termina 2 décadas de guerra en Europa. A ver, nada más para que veamos la importancia de ese momento histórico. Estamos hablando de 1815, cuando Francia con Napoleón invade España en 1809-10. Eso nos da la posibilidad que nosotros empecemos nuestra independencia. Sí. O sea, a Morelos, a Hidalgo y a todos los que estaban ya organizándose con Aldama, con Allende y todo, los motiva mucho de decir, ya no tienen España el poder que y ahí empieza la Constitución de más Cádiz. Que ellos fueron los que manejaban, para acuérdense que fue la Junta de la Profesa. Sí. Ahí se juntan todos los grandes potentados, se dicen, es el momento. Así es. Pero son ellos. Son ellos, pero esto de lo que pasó en España con Francia motivó esta junta. Entonces, por eso Stefan Zweig lo toma como una sí, estoy tomando cruces de pronunciación con el guía. Entonces, eso estamos hablando del 18 de junio de 1815. Eso es otra parte. Y luego otra historia maravillosa que cuenta, que les va a encantar. El descubrimiento del Dorado. ¿Qué es el Dorado? A ver, ubíquenlos. Es una ciudad mítica, hombre. Es una ciudad que dicen que existe. No, guía, sí, ya sé qué te refieres. No, pero vamos a hablar de la California, de nuestra Alta California. Ubiquémonos el año 1836, 1840, 1845. No todavía 1848, que es una fecha para nosotros los neolaredenses muy importante, ¿no? Así es. Porque ahí nació Nuevo Laredo. Pero ubiquémonos 20 años antes. El personaje que lo pone en esta historia, el autor, es un personaje que viene huyendo de Europa porque había hecho una serie de fraudes, una serie de actividades ilícitas, se sube en un barco, se viene para acá, para Estados Unidos, empieza a trabajar y escucha que hay un descubrimiento de oro en California, eso le llaman el Dorado, en lo que era nuestra Alta California. O sea, estamos hablando que todavía no perdíamos los territorios de Nuevo México, de Texas y de California. De California, ahora como conocemos a California, la parte de Estados Unidos. Fue el auge del oro. Del oro, guía. ¿Te acuerdas que incluso muchas de las cosas, de los metales, ¿te acuerdas de la pirita? Que era el oro de falso, ¿no? Que era un metal que brillaba. El oro de los tontejos. Exactamente. Bueno, en esa época, hasta por el canal de Panamá, que no existía obviamente, por ese istmo, pues llegaba la gente de Europa vuelta loca para ir a California. Y uno se da cuenta por qué perdimos con tanta facilidad el territorio, porque yo no tengo registrado una historia que raza de nosotros mexicana, que estábamos también en guerras en ese momento, se haya ido para allá. No tengo registro, guía, de esa parte. Que vino aquí, que por cierto la trajo Héctor Romero, del Colegio de México. Decía, la realidad es que perdimos todo nuestro territorio porque nunca lo habitamos. Es correcto. A mí me llama la atención cada vez que leo la historia, digo, oye, ¿por qué? Los tejanos, ellos pidieron permiso para irlo a poblar. correcto. Así es, por eso les digo, venía gente de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Pero de aquí y nosotros estábamos en Tijuana, y nosotros estábamos en Ensenada, y nosotros estábamos en Sonora, en Sinaloa, a menos kilómetros de la California, y no iba la raza para allá. Y Homo sapiens erectus se va con todo y empieza digamos, a posicionarse de territorios de ahí, empieza a sembrar, empieza a hacer. Y entonces se viene la separación de México con Estados Unidos, 1848. Y entonces les dicen, como les dijeron aquí en Laredo, Texas, ¿sabes qué? Aquí ya no es México, aquí es Estados Unidos. Y este personaje, pues llega mucha gente a invadir los territorios de él. Ya se había Jesús sí había dejado 3 niños chiquitos, ya vienen adultos con su esposa, se reintegran y dicen, miren, todo esto es de nosotros.
Cuando se empiezan a invadir, porque llega mucha gente, él pone una demanda de que le están invadiendo su territorio. Y un juez en Washington, los primeros jueces en Washington, D.C., en 1848, falla a favor para que lo indemnicen. Pues se iba a ser multimillonario. Ajá. Entonces la turba, enojada por esa decisión de un juez de Washington, pues les quema propiedades, uno de los hijos se suicida, otro lo matan, otro huye y muere ahogado, la esposa se muere y él termina desahuciado, loco, allá en Washington, D.C., pululando durante muchos meses y algunos años, solicitando la recuperación de su dinero, y ahí termina esa historia. Es una historia impresionante, pero lo que más me impresiona es cómo la gente en México en ese tiempo nadie iba para allá. No, porque ya estaban aquí establecidos. Sí. Incluso yo recuerdo que Manuel Ceballos algún día me comentó, el doctor Manuel Ceballos Ramírez, va a descanse nuestro amigo, me decía que Samuel Austin era mexicano. Porque quien nació en territorio mexicano antes seguía siendo mexicano. Sí, claro. Y fíjate, Guía, mi hermano me mandó, le dije, mi hermano Pedro, me mandó una foto de una placa que descubrí que está aquí en Laredo, Texas, aquí como a 3 cuadras, de un personaje, Francisco de la Garza. Yo no lo tenía. Y ahora que sea el aniversario lo voy a comentar más a profundidad. Francisco de la Garza nació en 1854-1934 y fue presidente municipal de Nuevo Laredo por 9 años. Ahí está la placa, ahí de volada del Puente 2 adelante. Es una casita chiquita, sí. ¿La has visto? Ahí está un banco adentro, sí. O sea, ahí está de 1895 a 1904. Nació, pues, obviamente acá de este lado y luego terminó allá en Laredo, Texas. Entonces, lo que tú dices, y ese lo compró el Laredo National Bank, ese terreno, y ahí está. Y es precisamente lo que comentas. Mucha gente, pues, nació aquí y luego se fue a Estados Unidos. Y termina la historia, y te va a encantar también esto, con la parte de lo que es la primera palabra a través del océano, el 28 de julio de 1858. ¿Cómo? El primer cable telegráfico que unió a 2 continentes. Y ya tú sabes, se tiraba el cable. Y creo que de Terranova pasaba a Europa. Exactamente. Sí. Para las primeras comunicaciones. Y narra todas las vicisitudes que tuvieron que hacer. Imagínense, para meter los cables a un barco y luego tirarlo por todo el océano, sí, para que se conectara y empezara a escuchar voces y juntar a continentes. Batallaron mucho para el continente aquí americano. Sí, pero el primero fue por telegráfico. Exactamente, exactamente, sí. Y en la parte norte del globo terráqueo, pues la circunferencia hace que sea más corto la distancia. Trayecto, ¿sí? Pero así empezó. Sí, así es. Entonces, otro momento estelar de la humanidad. Sí. No, bueno, la verdad y es que la gente ni se imagina, por ejemplo, ese cable. Sí. Tan retirado y una distancia. No se imagina, ahorita con el internet, con todo, pero era maravilloso unir a Europa con América. Pues saber qué estaba pasando en este momento en Francia. El que vendió el cable. Buena onda. Ahí empezaron los departamentos de adquisiciones a tener importancia. Oye, ¿quién sabe a quién se piscachó? Porque imagínate, no. Oye, pues se acabó el cable y ahora otra vez y todo. No, bueno, pues ahí está la historia. Gran libro, de Stefan Zweig. Bien.